Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En este canal hemos estudiado los encuentros y desencuentros de los hombres de negro, de los casos reales registrados en el mundo que trascienden y superan lo que se ve en la ficción. Hoy vamos a centrarnos en una serie de eventos en donde no solo aparecen hombres de negro, sino que también aparecen misteriosas mujeres vestidas de la misma forma, siendo protagonistas de tremendas e impactantes escenas de acoso a testigos ovni de toda índole y condición. Así que vamos a ver, son 6 casos, si no recuerdo mal, y es que las primeras apariciones de estas mujeres de negro comienzan en West Virginia, en este estado norteamericano, siguiendo los pasos del investigador ufólogo John Keel y presentándose como su secretaria en las casas de las personas que había entrevistado el propio Keel en el marco de unas pesquisas que estaba realizando allí en la zona sobre diferentes avistamientos de ovnis y humanoides, una zona que por supuesto luego se haría mundialmente famosa por la presencia del famoso Mothman. Los testigos exponían que el modus operandi de estas mujeres de negro era siempre el mismo. Limusinas negras se detenían delante de las casas y de ellas bajaban impolutas mujeres vestidas con un traje negro, morenas en su mayoría, con un rostro tremendamente blanco y unos ojos penetrantes y negros, en ocasiones completamente negros, tocando el timbre de las casas, dando credenciales falsos o sin darlos y preguntando detalles muy íntimos sobre el número de niños que vivían en ese momento con las familias, como si estuvieran haciendo un censo. A veces simplemente y con voz robótica pedían un vaso de agua. En ocasiones también aparecía una mujer rubia de unos 30 años, bien peinada, con un acento sureño bastante suave, que fue vista allí y también en algunos casos registrados de mujeres de negro en Ohio, siempre persiguiendo lo que sería el trabajo de John Keel y preguntando por los niños de las familias, por su salud, queriendo saber detalles íntimos sobre los ingresos, el número de coches, sus matrículas y los antecedentes generales de la familia al respecto de lo que serían los avistamientos intergeneracionales de objetos voladores no identificados. Les interesaba el factor genético asociado a las visiones de platillos volantes, de ovnis, que pudiesen protagonizar diferentes miembros de una misma familia con lazos de sangre. Les interesaba muchísimo el rasgo de parentesco de quienes aseguraban haber visto ovnis, si los hijos lo habían visto, cómo era su vida, su rendimiento escolar, su personalidad y claro, cómo era su vida en general, su carácter. Seguían a todos y a cada uno de los testigos y cuando se plantaban ante ellos con sus trajes negros, aquellas mujeres llegaban incluso a amenazarlos si no les daban aquella información que requerían. Sus preguntas sobre el tema ovni eran sofisticadas y muy profundas, hablaban con dificultad la mayor parte de las veces y andaban de forma muy extraña, siempre, como decíamos, tras los pasos de Keel, interesándose por la forma de los objetos, metiéndose en las casas, mirando a todos de una forma penetrante con esos ojos prácticamente negros, nunca quitando la vista de los entrevistados sin mover las pupilas, todas ellas negras casi en su totalidad. Lo más extraño es que cuando John Keel se enteró de estas apariciones, poco menos que alucinó porque jamás había tenido ningún tipo de secretaria trabajando con él. Como la mayoría de los investigadores ufólogos, John Keel trabajaba solo. Esto aparece en su libro, en la página número 83 de Visitors from Space y no es un caso aislado porque si nos vamos al día 17 de mayo de 1967 con nuestra máquina del tiempo preferida y nos vamos a Mount Misery en Estados Unidos, aquí tenemos un caso de una chica que se llama Jane que había vivido un espectacular encuentro con un ovni en la carretera unos días antes de lo que le va a ocurrir en esto que os voy a contar y resulta que
esta chica está en su casa y recibe una llamada de teléfono misteriosa, no, lo siguiente. Esa llamada tiene la voz de una mujer que le pide que vaya a la biblioteca local, que coja el primer ejemplar del gran libro de historia de los indios americanos que está allí y que lo abra por la página 42. Y de repente esa llamada se cuelga. Entonces, claro, intrigada completamente, Jane va ipso facto a la biblioteca a ver qué era eso, si era una broma, si era algo importante, y entonces allí se encuentra que está completamente desierta la biblioteca, que no hay nadie allí, aunque es una hora punta que debería estar llena de estudiantes, de eruditos, leyendo, devorando libros, pero no hay nadie allí. Y bueno, pues resulta que cuando empieza a acercarse a los stands y a las, bueno, pues a las bibliotecas, lo que serían las estanterías llenas de libros, sí que se fija que hay alguien merodeando por allí. En lo que sería el stand de la bibliotecaria hay una mujer en el stand principal que parece que la está mirando, pero bueno, ella no sabe muy bien qué hacer y va directamente a por el libro. Entonces va a la sección de libros de historia, encuentra el libro sobre los indios americanos, lo abre por la página 42 y entonces leyéndolo se queda completamente blanca porque hay una frase subrayada que jamás quiso decir a los investigadores que la entrevistaron, pero fue algo que le impactó de sobremanera y que decía que era una advertencia, un mensaje. Perturbada y asustada, Jane se dirige poco a poco hacia la salida, pero claro, tiene que pasar por donde está el stand de la bibliotecaria, que ya ha llegado allí y que está esperándola. Parece que quiere dirigirse a ella y entonces Jane quiere hablar con ella, a ver qué es lo que está pasando, pero no puede pronunciar palabra, está como aterrorizada y resulta que aquella extraña bibliotecaria le comienza a hablar y le dice con una extraña voz y un sugerente y atractivo aspecto, que era guapísima, le dice que su nombre es Leah, que no ha nacido en el planeta Tierra y que se alimenta a base de elementos o alimentos homocigóticos, es decir, alimentos como los huevos, que había estado en su casa y que se había comido ya uno como prueba de que iba completamente en serio y que ello, pues eso era una prueba que estaba allí para que ella lo comprobase, que quería presentarle a Apple, su compañero, quien le esperaba fuera de la biblioteca. Claro, Jane estaba como en un auténtico trance y entonces no dice que no, sigue a aquella mujer tan extraña y tan rara de nombre Leah, que tenía además una cadera muy rara, como si tuviese un hueso que estuviese sobresaliendo, que no era natural, y claro, ella se sentía como que estaba en una pompa de irrealidad, con todo desierto y silencioso, como si el tiempo estuviera detenido, y entonces observaba los curiosos andares de aquella mujer tan guapísima que estaba allí, que se había presentado como si fuese un ser extraterrestre, aquello, por supuesto, con unos andares antinaturales, y entonces ella la va siguiendo, sale fuera de la biblioteca y se encuentra a Apple, que es un hombre que va vestido completamente de negro, igual que la misteriosa bibliotecaria, que es pálido completamente, que tiene un sombrero y que está al lado de una limusina negra. No había nadie en la calle, otro detalle extrañísimo, era casi como una simulación. Entonces, claro, pues ya hay un momento en el que ya finalmente les deja, llega a casa con un susto en el cuerpo increíble y entonces se intenta relajar un poco, no sabe qué es lo que ha pasado y entonces llega la hora de la cena y se va hacia la nevera, no se acordaba, pero allí en el centro de su nevera se encuentra un huevo que tiene como dos aberturas, como dos perforaciones realizadas con agujas finísimas, muy similares a las que hacen las serpientes según sus propias declaraciones, pensando que efectivamente aquella bibliotecaria no iba de farol y había estado en su casa, pero se había comido el huevo de una manera extrañísima. Aquí tenemos este caso y ahora vamos a seguir con esta casuística de mujeres de negro, porque nos cogemos la máquina del tiempo y nos vamos al día 24 de septiembre del año 1976,
unos pocos días después del famoso encuentro de Herbert Hopkins, en donde un misterioso ser que tenía las características de hombres de negro se plantó en su casa prácticamente disfrazado, con un extraño atuendo. No sé si os acordáis de ese caso, ese ser que hizo desaparecer una moneda delante del testigo y salió de la escena diciendo con forma robótica que se estaba acabando su energía. Bueno, pues el caso ocurre unos días después con su hijastra, que se llama Maureen Hopkins, quien se encontraba con su hijo John en un restaurante de comida rápida en la localidad donde estaba viviendo también Herbert Hopkins. Allí estaban pasando un rato agradable cuando se dan cuenta de que hay un hombre en una mesa cercana que no les quita ojo de encima y que no tiene pelo, que tiene unos extraños ojos y que desde luego no para de mirarles. Y además no estaba solo, porque al parecer junto a aquel individuo se hallaba también una mujer morena completamente de negro y con unos ojos profundos, negros y perturbadores. Ambos tenían alrededor de unos 30 años y llevaban ropa totalmente pasada de moda, eso sí, muy limpia, perfecta y elegante. La mujer parecía particularmente inusual, porque cuando se levantaron de su mesa para hablar con Maureen y John, que estaban allí observando cómo aquellos dos individuos empezaban a acercarse a aquella extraña pareja, pues vieron que en la cadera de aquella mujer había un hueso también que sobresalía, como ocurría en el caso de la bibliotecaria de Jane. Y es que resulta que ambos dos, aquella pareja tan rara, andaba dando como pasitos muy pequeños, como si estuviesen evitando caerse, como si no estuviesen acostumbrados a la gravedad del planeta Tierra, y entonces se acercan a su mesa, se sientan con ellos en los sofás y con serias dificultades y torpes movimientos hay un momento en el que comienzan a preguntarles cuestiones personales sin quitarles ojo de encima, sin parpadear. ¿Veis tú y tu madre mucha televisión? ¿Qué os gusta leer? ¿De qué soléis hablar? Aquello era insólito y bizarro, pero lo más extraño es que durante todo ese tiempo aquel hombre de negro estaba manoseando y acariciando a su compañera, que miraba impertérrita con esos ojos totalmente negros a John y a Maureen. Claro, ellos, sobre todo hablaba el hombre, ¿no? Y el hombre le preguntaba continuamente a John, y solo a él, si estaba bien y si él estaba haciendo correctamente el hecho de hablar. Y claro, John ya no sabía ni dónde meterse, era tan extraño, respondía asombrado como podía ante tal extraño comportamiento antinatural de aquella insólita pareja. Una situación incómoda que de repente se multiplica por 10 porque el chico ya no aguanta más y decide irse unos segundos, dejando a su madre allí con todo el marrón y con la pareja mirando fijamente a aquella señora, ¿no? Y entonces el hombre, de repente, con una fija y tremenda mirada, le pide que se pusiera junto a él. Le dice: póngase usted conmigo. Y entonces Maureen se niega de todo esto, dice que no, que ella no se va a mover de su sitio y que se van a marchar en cuanto que salga su hijo del baño. Y entonces este misterioso ser le pregunta con dificultades en inglés, con una voz robótica, haciendo mucha fuerza, mucho esfuerzo, le dice: ¿de qué estás hecha? ¿Tienes fotografías de tu cuerpo? Claro, acto seguido y de forma increíble, la mujer que tiene al lado, completamente vestida de negro, pues resulta que con una voz robótica se levanta y le dice que se quiere marchar. Y claro, el hombre pues también se levanta y dice que también se van, ¿no? Y entonces Maureen, que ya no sabe ni qué hacer, ni cómo, ni qué pensar, pues observa los pasitos, los ojos, ven que parece que llevan como una especie de disfraz en la cara, se mueven de una forma tan rara y ese hueso de la cadera es tan antinatural. Entonces la mujer de negro no parecía ni enfadada ni nada, parecía como una escenificación de teatro para hacerles preguntas y provocar situaciones mientras que estaban haciendo otra cosa. Entonces el surrealista encuentro ya termina con la mujer tratando de irse de allí, pero sin poder, porque el compañero está como delante de ella y ella no le puede bordear, no lo hace, y entonces le pide al chico que llega del cuarto de baño que por favor mueva a su compañero para que puedan irse los dos en línea recta, como si no pudiesen hacer otra cosa nada más que andar de esa manera y en línea recta. Cuando el chico va a tocarles, los dos
siguen andando de una manera completamente surrealista y en línea recta y se marchan sin decir adiós. Claro, es un evento rarísimo, pero días después Maureen se encuentra en su casa y una llamada rompe con su monotonía y entonces suena el teléfono, descuelga el teléfono Maureen, pregunta que quién es y acto seguido sueña esa extraña voz de aquel hombre que está interesado en saber si están disponibles para una nueva visita de él y de su misteriosa acompañante. Maureen dijo que no y no les volvieron a ver en un principio nunca más. Esto aparece en el libro Steps from Alien Intelligence de Stuart Holroyd en la página número 35. Vámonos con nuestra máquina del tiempo en el ecuador del programa al día 25 de abril de 1984 porque parece que estas criaturas, estas mujeres de negro, pues han aparecido más veces. Y es que tenemos un caso en Blairgowrie, en Escocia, en donde tenemos a una mujer llamada Gwen Freeman, quien dijo que vio a un grupo de desconocidos excesivamente pálidos y muy delgados y altos entrando en fila india a la casa de su vecina, una mujer mayor que se había hecho conocida por haber tenido un encuentro ovni en los días anteriores. Claro, esos tíos eran tan extraños que la vecina se quedó pues un poco preocupada porque conocía a sus hijos perfectamente, a su familia, a sus amigas, no era nada parecido a eso y parecía que iban entrando en fila india y con unos andares muy raros y robóticos, sin forzar aparentemente la puerta y sin tocar el timbre. Claro, Gwen se quedó pensativa diciendo si llamaba a la policía o no, pero aquellos tipos, tras estar un tiempo dentro de la casa, pues siguieron pues finalmente con su vida, salieron de la casa y se perdieron en la ciudad. Acto seguido, y sabiendo que ella estaba en la casa, Gwen fue a llamar a su vecina y la vecina apareció diciendo que había estado en su salón al lado de la puerta de la entrada durante toda la tarde y que allí no había aparecido absolutamente nadie, que había estado con su tele y que no había tenido visita alguna. Claro, poco después, esto es lo más interesante, fue Gwen Freeman la que vio un ovni en aquella localidad escocesa, de la misma manera en la que lo había hecho su vecina, y una semana después sonó su puerta y aparecieron un hombre del mismo aspecto que había visto entrando en la casa de su vecina y completamente vestido de negro, por supuesto, junto a una mujer de facciones robóticas y tez pálida y cerúlea que vestía además con ropa pasada de moda igual que él. Ambos le dijeron con dificultad que no debía hablar con nadie al respecto del ovni que habían visto y sobre todo sobre la visita que habían protagonizado sus compañeros a la casa de su vecina, porque de lo contrario un gran dolor caería sobre ella de forma irremisible. Parecía que iban en serio y Gwen pues así hizo, cerró la puerta, echó los candados y dijo, por favor, no volver a verlos nunca más. Esto aparece en el libro Intruders del gran investigador Bud Hopkins en la página número 186. Y en ese mismo libro nos encontramos con una aparición impresionante porque resulta que en el año 1985 el propio Hopkins estudió un interesantísimo caso de visitantes de dormitorio protagonizado por un hombre llamado Dan Seldin de Cleveland, Ohio, quien dijo despertarse una mañana para observar con horror y espanto total a 3 personas vestidas completamente de negro justo enfrente de su cama. Aquel hombre como que levantó, se levantó de la cama, abrió los ojos y se quedó mirando a aquellos seres con una piel calcárea completamente blanca y se fijó que en el centro de la formación de 3 figuras no había un hombre de negro, sino que había una mujer con los ojos completamente negros y un pelo fino del mismo color cayendo
sobre sus hombros. El testigo no recuerda nada más, se levantó con ronchones por todo el cuerpo y cuando habló con Bud Hopkins le hicieron lo que sería una regresión hipnótica en donde pudo ver más detalles de lo que sería el traje, de lo que sería un pequeño resplandor alrededor de estas figuras y sobre todo se quedó con el detalle de que aquella mujer le parecía guapísima, que tenía el pelo completamente negro y liso, pero que sus ojos denotaban una maldad que jamás había visto en ninguna otra criatura de la Tierra. Otro de los casos míticos de estos encuentros con las mujeres de negro es uno rarísimo ocurrido en 1987 en la Gran Manzana de Nueva York. Aquí tenemos a un editor de la publicación neoyorquina Morrow que se llama Bruce Lee, que está caminando por Lexington Avenue, entrando, pues él quería entrar en una librería para ver si había salido uno de los libros que él pensaba que podía tener gran éxito, ni más ni menos que Communion, de Whitley Strieber, un libro en donde se narraban visitas de seres a diferentes personas, sobre todo visitantes de dormitorio, con esas características de ojos almendrados y un cráneo pues prácticamente con forma de pera, un libro que fue un auténtico boom editorial y que provocó una inmensa cantidad de testimonios, sobre todo en Estados Unidos, exponiendo que se sentían identificados aquellos que lo leían, o muchos de los que lo leían, con vivencias que habían experimentado durante los últimos años, quizá desde la infancia, y que mantenían oculto, todos esos hechos los mantenían ocultos por miedo a confesarlo y a ser ridiculizados. Bueno, pues aquí tenemos al editor de este libro de Communion entrando en esta librería de Nueva York, y entonces allí Bruce entra y observa una curiosa pareja muy bajita que iba abrigada contra el frío de tal manera que apenas se les veía la cara, no se veía nada de sus rostros, venían con gafas de sol, eran muy bajitos, y entonces bajo sus raros guantes observa que tienen sendos ejemplares de su libro Comunión. Entonces ya este hombre dice, pues mira, ya ha salido, qué bien, ¿no? Pero algo extraño comienza a ocurrir porque aquellos dos individuos, un hombre y una mujer, comienzan a pasar las páginas a toda velocidad y empiezan a decir, esto está mal, esto también está mal, aquí se han equivocado. Y entonces, claro, al ser él el editor, se acerca, ¿no? Y dice, bueno, pues quiero intervenir, discúlpenme, quería preguntarles qué había en ese libro. Quizá estoy a tiempo de corregirlo porque soy el editor. La mujer levanta la cabeza, lo mira y se fija, evidentemente, que tenía gafas de sol, el bueno de Bruce Lee, pero resulta que comienza a observar cómo detrás de las gafas de sol puede ver perfectamente unos enormes ojos oscuros y almendrados que en ningún momento le parecieron humanos. Rápidamente el editor, nada más que se da cuenta de eso, le entra un escalofrío total en el cuerpo y sale corriendo de allí, se va con su mujer con un ataque de ansiedad total y se lo cuenta a otro investigador que se llama Jim Savile, quien lo plasma en su libro Dark White en la página 169. Había visto lo que podía ser como infiltrados extraterrestres que estaban observando y hojeando un libro sobre contactos supuestamente de entidades extraterrestres con seres humanos. Aquí tenemos estas increíbles apariciones de las mujeres de negro. En el primer caso veíamos un factor genético buscado en las investigaciones de John Keel, que aparecen estas mujeres de negro siguiendo su trabajo, siempre preguntando por los niños, los detalles de las familias. Es muy interesante que siga a un investigador, como si ese investigador estuviese haciendo bien su trabajo y hubiese alguien que estuviese interesándose por lo que estaba haciendo y por volver a entrevistar a aquellas personas, por meterse en su casa, por de alguna manera violar su intimidad, por hacer, mientras que hacía esas entrevistas, otra actividad, porque esto lo vemos continuamente en el tema de los hombres de negro. En el segundo caso, una visita a la casa de una testigo que recibe una llamada para ver un libro determinado, una frase determinada en la biblioteca. Se observa en este caso algo muy raro, que es una presentación de unos seres supuestamente ajenos a la Tierra, muy difícil de creer, pero desde luego entra y enlaza con mucha de la casuística de hombres de negro. Tenemos ese aspecto de lo que serían, bueno, pues
pues el traje y luego también la limusina negra. Pero lo más extraño y perturbador de este asunto, además de la campana de irrealidad y de esa sensación que tiene la testigo de que todo se ha parado, de que el tiempo se ha parado, de que es como un entorno simulado y virtual lo que está viviendo, pues está ese detalle de la nevera en donde aparece ese huevo que efectivamente pues esa mujer, esa extraña mujer guapísima, le había dicho que había dejado como prueba de la verosimilitud de su encuentro. Luego, en el tercer caso, esos pasitos y esas preguntas tan extrañas en el restaurante de comida rápida y preguntando esa pareja de hombre de negro y mujer de negro sobre de qué estaba hecha esa señora y si tenía fotos de su cuerpo, ¿no? Algo completamente surrealista, y luego esa forma que tienen de salir tan extraña. En el cuarto caso, esa visita a la vecina de unos supuestos hombres de negro que van allí después de que esa vecina haya visto un ovni, como para, de alguna manera, para interesarse pues por lo que es su entorno, quizá para leer su memoria, como hemos visto ya en otras ocasiones, y por eso la mujer no se acuerda absolutamente de nada de ese encuentro. Muy curioso que la vecina luego recibe a la pareja de hombres de negro, hombre y mujer, diciéndole que pobre de ella sí contaba lo que había visto sobre el ovni y sobre todo lo que había visto de esa visita a aquella anciana que había protagonizado un evento similar al suyo. Luego, en el quinto caso tenemos ese hombre que se levanta y observa a tres figuras, tres visitantes de dormitorio que van vestidos de negro y en el centro, liderando aquel tremendo y pavoroso grupo, una mujer con los ojos completamente negros, con lo que sería pues unas vestimentas muy similares a la casuística de hombres de negro. Y luego finalmente el sexto, ese encuentro en la librería, un caso rarísimo y bizarro en donde parece que un editor de un libro famosísimo de abducciones observa cómo un ser supuestamente ajeno a la Tierra o una pareja de seres así bien bajitos pues están corrigiendo incluso lo que sería ese libro pues prácticamente en directo delante de él. Infiltrados, criaturas extradimensionales, bueno, esa parte, ese factor Oz que vemos en los fenómenos paranormales, que realmente pues parece que existe algo pero que toma parte de la mente del individuo y lo plasma de la forma en la que él lo pueda entender. Quizá tenga parte de verosimilitud esa teoría con respecto a la aparición de hombres de negro y de mujeres de negro, siempre amenazando y preocupados por controlar la información del fenómeno ovni y finalmente, bueno, pues con unos actos imprevisibles, muchas veces con un entorno relacionado con una campana de irrealidad, siguiendo a investigadores, testigos y corrigiendo libros de encuentros ovni. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este programa sobre el misterio de las mujeres de negro y nada, os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.